días, alumnas y alumnos, espero que estén bien. Esta es una de las tantas sesiones que vamos a tener sobre la materia de etimologías grecolatinas. ¿Qué vamos a tratar ahorita? Ya saben, la primera parte siempre es de dudas, siempre. Dudas acerca de la plataforma, de los trabajos. Luego viene una exposición del tema. En este caso vamos a hablar de lenguas romances y otra vez terminamos con dudas. Entonces, ¿qué dudas tienen? Voy a ir abriendo la plataforma. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el trabajo, sobre la plataforma o el manejo? Díganme ahora. ¿Todo está claro? No, yo nomás mi duda es de que por qué el crucigrama no lo podemos abrir. A ver. eh, bueno, gracias por quitar ahí la música. Miren, les había dicho desde videos anteriores que la única manera en la que pueden entrar al crucigrama es a partir de un navegador, ¿sí? En este caso, estamos hablando de crucigrama, me imagino, no, ya te entendí la pregunta, perdón. Voy a empezar a compartir para que sea todo más claro. Déjenme poner compartir pantalla. Creo saber de qué me estás hablando. Cuando estamos hablando de crucigrama, el crucigrama aparece en la actividad número 2. Ok. Déjame irme acá. Si es en la actividad número 2, sí. Mira, acuérdate que los crucigramas siempre y los juegos siempre van unidos a los glosarios. Entonces, no en este caso conceptos de la familia lingüística indoeuropea. Si entro, voy a ver ahorita, no hay más que una entrada, ¿sí? Y me estoy dando cuenta de algunas cosas que, por ejemplo, si se ponen a analizar, no son las que deben de venir en un glosario. Electrón, partícula elemental más ligera que forma parte de los átomos y que contiene la mínima carga posible de electricidad negativa. ¿Qué tiene que ver con los alacranes y la materia de etimología grecolatinas? Todo, pero no estamos en física. Entonces, y aquí hay otro error, puso los conceptos en la C, cuando tendría que ser urbe es un concepto, suministro otro concepto, tecnología otro concepto, catalizador otro concepto y electrón otro concepto. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, esta actividad no está bien hecha. ¿Cómo la hacían? Habría que ver el video de glosario, que está aquí mismo, para que sepan cómo hacerla. Se los puse por eso también. Así que la persona que hizo esta entrada, pues le sugiero que la cambie. No sé quién es, ahorita podría revisar, pero está mal hecha. Además de que la información tiene que ser la del texto. Entonces, si tiene nada más un concepto, no puedes trabajar eh, con con el glosario, con el crucigrama, hasta que haya mínimo, en este caso lo puse de 10 espacios, hasta que haya 10 entradas se podrá jugar. Si no, pues entonces no se puede. ¿Aclarada la duda? Sí, ¿Sí? Ok, espérame, es que... ¿sí están viendo la pantalla o no? Pregunta. sí. ¿Sí? Ya vi. ¿Hay alguna otra duda? Yo tengo una duda sobre el glosario, Dime. el primer glosario. Sí, O sea, por decir las palabras que aparecen ahí, son las que nosotros vamos a ponerle el significado, ¿no? sí, exacto. Y luego ya después con esas palabras vamos a hacer el ahorcado, creo que es. Sí, el Sí, ahorcado. sí. Ok. Es Ah, que tenía la duda de que si leíamos, o sea, si esas palabras son las que íbamos
íbamos a nosotros a buscar el significado o Mm, íbamos a agregar más palabras. No, las palabras son las que tú crees o los demás creen que serían importantes para el tema. Y estas las obtienes de la información para realizar las actividades. ¿Sí? Luego de que, mira, de la información para realizar las actividades, que es apoyo para realizar las actividades. Ya que trajiste de ahí las palabras, entonces las pones aquí en el glosario. Obviamente tienes que revisar cuáles se han escrito, porque si la repites, entonces no vale. El sistema no te va a dejar ponerla otra vez igual. Tiene que ser una distinta. Y luego este glosario, lo que sucede es que va a alimentar al ahorcado, que es el juego, y entonces una de las palabras del glosario va a ser una de las palabras que vas a utilizar, que van a trabajar en el ahorcado. La idea es que ustedes revisen el glosario y digan, ah, esto es, esto es. Lo revisen, no tienen que memorizárselo ni aprenderlo. Con una leída que le den, creo que es suficiente para ponerse a jugar al ahorcado. Si no, pues van a estar en el ensayo y error, ¿no? A ver, ¿más dudas? No, hasta ahí está bien. Sí, bueno. Entonces, no hay más dudas. Voy a entrar directo en el nuevo tema. ¿El nuevo tema cuál es? Y se los pongo en Wikipedia para que vean que se puede trabajar de repente con Wikipedia algunas cosas. Ojo, la característica de Wikipedia es que cualquiera puede alterar la información de Wikipedia. Entonces, en este caso, pues es muy común que la revisen de ahí y vamos a ver lenguas romances. Antes de hablar de lenguas romances, si vamos haciendo como un camino, la idea es que se tenía ya en claro que hay una teoría que habla del origen de la lengua como una protolengua o un grupo de personas, o grupos humanos que cuando comenzó la teoría no se sabía si existían, pero que comenzaron toda esta travesía para crear las lenguas que ahorita nosotros hablamos, una parte de la población mundial, de la población de la Tierra. Entonces, la idea es que se lanzó la teoría de la familia lingüística indoeuropea, y con el paso del tiempo, otras ciencias como la arqueología fueron comprobando los hechos y modificando un poco la teoría, pero no la esencia. Hay una protolengua, hubo un grupo de humanos que se establecieron en la zona de Europa, que viajaron de distintas partes de Asia, bueno, se cree, y que terminaron ahí. Y se establecieron e hicieron sus comunidades y empezaron a hablar y comenzaron a influenciar a todos los que estaban alrededor y entre ellos mismos se influenciaron. ¿Cómo se sabe que esto fue cierto? Porque se han encontrado vestigios, y vestigios me refiero a vasijas de cerámica, ropa, asentamientos humanos como restos de casas, restos humanos, y algunas inscripciones, algunos símbolos. Y eso lleva a pensar que si esas personas que estaban ahí 1000 años antes, es un ejemplo de que los romanos, por lo tanto, probablemente de ellos vino toda esta idea de una lengua madre. Y bueno, ya que tenemos todo eso y de que a partir de ahí aparecieron ramas y que esas ramas se distribuyeron la creación de las lenguas que se hablan hoy en día por mucha parte de la población mundial. Entonces llegamos a la lengua romance. Antes de comenzar con la lengua romance les puse 3 videos en el grupo de Facebook. No están obligadas y obligados a verlos, y creo que aquí aclaro una característica también de la materia. Hay mucha información que no están obligadas a verla. ¿Por qué? Porque es informativa. Ahora sí, es informativa. Es de contexto. En cierta forma es para saber más y para tener una idea clara de lo que se está hablando, y más en una materia que se está dando solo en red. Porque no estamos en el salón para que esté hablando y exponiendo, o alguno de ustedes empiece a hablar también de lo que encontró. En este caso les puse 3 videos. El primer video es un video que se llama La Antigua Grecia en 15 minutos. Véanlo, son dibujitos, está muy interesante. Luego, después de ese, necesito que vean El Imperio Romano.
el Imperio Romano, cómo en 10 minutos les explican el nacimiento de Roma, la historia y evolución de Roma y la caída de Roma y la aparición del cristianismo. Un elemento importante en muchas de las cosas que vamos a estar hablando. El cristianismo como influencia política y social y obviamente religiosa y cultural. Y luego viene el video de Alejandro Magno. Todos esos me gustaría que los vieran. Es meramente informativo como contexto. Si no los ven, igual no pasa nada, no los vieron y aprovecharon más su tiempo haciendo, no sé, otra cosa. Voy a cerrarlo para que no me haga esto más lento. Ya después de que miraron los videos, bueno, y se dieron cuenta de que estos monos eran bastante interesantes. Vamos a ver lenguas romances. Dice, las lenguas romances, también denominadas lenguas románicas, por eso se llaman romances por románicas, lenguas latinas, lenguas itálicas o lenguas neolatinas, son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución o equivalentes del latín vulgar, entendido en su sentido etimológico de habla cotidiana del vulgo o común de la gente. A ver, la clase pasada lo mencioné, en uno de los videos lo mencioné muy rápido. Existían dos maneras de entender a los latinos. Los latinos como los romanos como aquellos que tenían muchísimo poder y llegaban a las zonas que conquistaron e imponían su ley marcial, imponían su ley económica, dejaban que la gente creyera en lo que creyera, si creía en árboles, en perros, en gatos, si creía en el sol o en la luna, no les importaba, mientras no les dejaran de pagar impuestos. Obviamente si creías en los dioses de ellos, pues entonces era como un plus. Eh, Te dejaban con tu, en cierta forma, con tu cultura, con tu actividad comercial y obviamente exigían varias cosas, entre ellas que pagaras impuestos, que hablaras latín y que pues, te transformaras a su cultura. La gente que hace cuando le imponen las cosas, le importa un pepino y una calabaza y una cebolla. O sea, no le importa si son a fuerzas. Obviamente la presencia de los romanos comenzó a ser paulatina, perdón, comenzó poco a poco a influenciar. Y entonces el latín que se comenzó a hablar en las zonas donde se establecieron los romanos se le denominó latín vulgar. Vulgo, la gente, el vulgo, el pueblo, lo comenzó a hablar frente a que, como dice, el opuesto al latín clásico, forma estandarizada que a partir de cierto momento era una lengua aprendida como segunda lengua y no como lengua materna. Esto es importante porque entonces el latín comenzó a tener una modificación y esa modificación, que fue el latín vulgar, se convirtió en las lenguas romances. Entonces, la gente que vivía en España no era la misma gente que vivía en Iberia, no era la misma gente que vivía en Francia, no eran los francos, no eran los mismos, por lo tanto la manera que hablaban la gente que residía en Francia era distinta a los españoles, por eso somos distintos el español y el francés, pero mantenemos una misma relación porque venimos de la misma rama. Fueron las lenguas itálicas que sobrevivieron por el Imperio Romano, extinguiéndose la lengua melliza del latín, el falisco, y también desaparecieron un grupo itálico paralelo, las latino-faliscas, como las ascoumbras y otras ramas desordenadas. A ver, así, siguiendo perdón. ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿O de qué estamos hablando con lenguas romances? Estamos hablando de lenguas que entonces tienen un antepasado común y que tienen la característica de que se emparentan. Estamos hablando entonces de lenguas como el latín, perdón, como el francés, como el italiano, como el portugués, como el castellano, y luego lenguas que el rumano, perdón, y luego otras lenguas que desaparecieron. Creo que con la información que viene en la actividad, que es el bloque 2, les va a quedar un poco más claro. Eso lo comenzamos la semana que entra. Pero sería como el resumen muy rápido de lo que son las lenguas romances. ¿Cómo evolucionaron y por qué evolucionaron? Esas son otras características que obviamente las vamos a ver en, el, en, la,
en el desarrollo de la materia. Miren, había gente esperando para entrar. En el desarrollo de la materia próxima semana. Pero la idea que quiero que les quede clara es que las lenguas romances son esta parte que hizo posible que, por ejemplo, las lenguas como el español surgieran. ¿Cómo fueron evolucionando cada una propiamente en particular? Vamos a ver el ejemplo del español y las características necesarias para que la gente pudiera hablar español. Una de las características es que la lengua es flexible, pero todas son flexibles, todas. Entonces, la lengua tiene que cambiar y el castellano o el español que nosotros hablamos es una transformación de ese castellano que con el paso del tiempo la gente lo cambió. Lo que de repente les criticamos o les critican de que es que escribes muy mal, pues sí, tal vez sí, a lo mejor tienes demasiados errores y no se entiende, pero eso a la larga es producto de transformación, porque todos tienen que estar de acuerdo para que la gente comience a decir, ah, ahora sí se va a utilizar esta palabra. Otro ejemplo de eso es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo que tiene un origen con el empoderamiento y con la carga cultural de, que exigen unos grupos para ser visibilizados, traducción, cómo de repente temas como el género se imponen en la lengua, es un ejemplo del cambio en la evolución del lenguaje. Obviamente no mucha gente está de acuerdo con eso, en decir en vez de amigos, amigos con X, ¿mande? Amigue o amigues, es un ejemplo de transformación. Lo que hace falta para que se vuelva común es que la gente lo acepte. La lengua es común, es comunitaria. Entonces, todo eso lo vamos a comenzar a ver. A partir, por ejemplo, ahorita ya del tema de la lengua de romances. A ver, hasta aquí dejo el tema de etimologías porque tenemos dos clases y en la que sigue vamos a ver pedagogía. Vamos a aprovechar y matar dos pájaros de un tiro. ¿Alguien tiene alguna duda sobre etimologías? Dígalo ahorita. Sí, yo, ¿Qué pasa? que, pero es lo que encargó la libreta, ¿Mandé? no de lo que puse en la libreta, de lo que puse en Facebook, no lo que puso en la aplicación que dejó. Ah, no, lo puse en Facebook porque lo de los videos. Sí, Ah, lo puse en Facebook porque es extra, es como de contexto. ¿Mm? ok, pero lo que puse de tarea, ¿cómo está? O sea, porque dice que tenemos que hacer un resumen y luego un, tres, Ah, ya, para los que están en PDF, pues tienes que hacer un resumen de lo aprendido con la información que tienes para realizar las actividades en el documento. Esa es una tarea, y las páginas web que nos dejó, esa es la porque me información, mandan a los sitios diferentes. esa es la información, Ah, o sea, la voy a agarrar de ahí, ¿sí? Desde el principio estoy diciendo eso. perdón. No, 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 no pasa nada. También para aclararlo. Sí, la vas a tomar de ahí. ¿M? Y luego vas a hacer los cuadros sinópticos. ¿Sí? Ok, ¿M? sí. Cualquier duda, me escribes al grupo y ya se te aclara. ¿Sí? Pero no tiene que ser muy largo, ¿eh? Tampoco pienses que va a ser 10 cuartillas, ¿no? Con una cuartilla que entregues es suficiente. ¿Sí? Yo tengo una duda. Mande. Es sobre el cuestionario que dice que tenemos que elaborar 10 preguntas. ¿De qué? Si es etimología o es pedagogía. Déjeme lo Es checo. pedagogía. Ah, sí, esa es tercera actividad. Aguanta, ahorita entramos a pedagogía. Ah, ¿Sí? bueno, ah, bueno. Sí, Ya, sí, gracias. sí. Etimologías. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de grabar para etimologías y luego preparo para grabar a pedagogía. Si quieren ir por agua, vayan por agua,
Voy a cerrar la sesión y esta misma la voy a actualizar para que entren porque pues se vence en 6 minutos. En 5 minutos, ¿les parece a las 11:20? Nos veamos, ¿les parece? O 11:25. ¿Mandé? 11:25, Ok. para que tenga tiempo. Ya Gaby dijo Porque ya solo estoy 15. y todo el mundo le vamos a hacer caso. 11:25 pues, ¿sí? Ya, fue buena propuesta la de Gaby. Sí. ¿Mm? Entonces nos vemos a las 11:25. La misma, nomás que la voy a actualizar. Y ya no, puse... Ah, no, nada más abrí una. No, la voy a actualizar y va a ser la misma, ¿sí? Nos vemos pues entonces.